Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Amén. Podríamos subrayar en el versículo 19, dice: y a ti te daré las llaves del reino, ¿verdad? A ti te daré las llaves del reino. Esa es la frase de donde sale toda la idea de esta mañana, o tarde, ¿verdad? Más bien, las llaves del reino. A ti te daré las llaves del reino. Yo quiero en esta mañana quiero que sepamos qué son las llaves del reino. Y la verdad también quiero saber quién las tiene, ¿verdad? Porque no nomás quiero saber qué son, sino quiero saber quién las tiene, ¿verdad? Porque Jesús está prometiendo llaves y llaves del reino. Entonces yo quiero saber quién las tiene, porque si tú le preguntas a un sacerdote católico quién tiene las llaves de esas llaves o qué son esas llaves, ese sacerdote te va a decir que esas llaves las tiene San Pedro, ¿verdad? Y que está representado en todo el mundo por el obispo de Roma, que es el Papa. De hecho, en las caricaturas o en las representaciones de este asunto, nos dice que nos muestran unas llaves literales que el apóstol Pedro tiene a la entrada del cielo, ¿verdad? Y aún nosotros como cristianos a veces también decimos que contamos chistes de que cuando lleguemos a las puertas del cielo va a estar San Pedro y nos va a abrir y nos va a cerrar el reino, ¿verdad? Entonces, quiero entender más claramente entonces quién tiene esas llaves. Y si es así, o sea que San Pedro tiene unas llaves literales y que cuando nos vayamos de este mundo, nuestra alma va a llegar a las puertas de perlas y de oro, y a la entrada de las puertas del reino de Dios va a estar el apóstol Pedro con unas llaves, nos va a buscar en la lista, y si sí estamos, nos va a abrir, y si no estamos, pues nos va a cerrar, ¿verdad? Si eso sí. Aquí vemos que nuestro Señor verdaderamente le entrega las llaves del reino a Pedro. Y en la teología católica eso es muy importante, porque el sucesor del Pedro, ellos dicen que hay una línea de sucesión desde Pedro hasta el Papa Francisco hasta ahorita, y que ellos sucesivamente se pasan las llaves del reino. Si ustedes han puesto atención cuál es el escudo del Vaticano, son ¿qué? ¿Sí se han fijado qué es? Son dos llaves, representan las llaves del reino. Es la bandera del Vaticano y abajo tiene unas llaves así cruzadas, son las llaves de San Pedro. En esta ocasión, nuestro Señor está en Cesarea de Filipos y le pregunta a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos le dan un reporte de lo que la gente anda diciendo que es Él. Son cosas muy loables y muy bonitas, porque algunos dicen que es tal vez algún tipo de resurrección de Juan el Bautista. ¿Cuántos de nosotros no nos gustaría que nos compararan con Juan el Bautista? Nos sentiríamos halagados si alguien nos dijera: tú eres como un Juan el Bautista. Diríamos: wow. Pero esto no es suficiente para describir a Jesucristo. Entonces dicen, algunos dicen que tú eres Elías. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría que nos compararan como Elías, que dijeran: tú eres como el profeta Elías? ¿Se acuerdan del profeta Elías que hizo descender fuego del cielo? Nos sentiríamos halagados, pero esto es insuficiente para lo que Jesucristo es. Entonces otros dicen que eres el profeta Jeremías.
maravilloso. Cualquiera nos gustaría que nos confundieran con Jeremías, pero es insuficiente para Cristo. Entonces Pedro, el apóstol, recibió iluminación. Le vino una luz, le vino un conocimiento que brilló en su mente. Este conocimiento no es un conocimiento natural, es un conocimiento sobrenatural, ¿verdad? Y entonces, aunque sus ojos antes estaban cerrados, ahora fueron abiertos. Aunque no había visto, ahora ve. Aunque no había podido conocer, ahora conoce. Aunque antes estaba ciego, ahora puede ver claramente, ¿verdad? Es un don de Dios. San Pablo le dice a los Efesios, dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y ustedes no creyeron el Evangelio porque ustedes quisieron, o porque ustedes fueron más listos, o porque ustedes fueron más inteligentes que su vecino. Hermanos, yo en la primaria sacaba 7. Ya hasta la universidad que me la pagué, pues más o menos me salió, más o menos me sacaba buenas calificaciones, pero en la primaria me sacaba 7. No somos los más listos, dijo el apóstol Pablo. Parece que cuando el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Corinto, les dijo, parece como que Dios no escogió a los más listos, ni a los más guapos, ¿verdad? Ni a los más ricos, ni a los más nobles, sino que de lo más vil y menospreciado escogió Dios del mundo para avergonzar a los sabios. Pablo le dice a los corintios, no veo como que entre ustedes esté la alcurnia de la sociedad. No veo como que entre ustedes esté lo más nice de la sociedad. Así le dijo Pablo a los corintios básicamente. No veo mucho, se los voy a decir más como Pablo y no como yo, ¿va? No veo muchos nobles, no veo muchos poderosos. Veo que de lo más vil y menospreciado agarró Dios, escogió Dios. Eso es lo que yo veo, dice Pablo, eso es lo que yo veo. Y Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, lo que tú acabas de decir, el conocimiento que tú acabas de decir, la luz que se te acaba de dar, no es algo que nació de ti, no es algo que se produjo de tu interior, o porque tú fuiste muy listo, pudiste comprender la verdad. ¿Sí? ¿No creen ustedes, hermanos, que ustedes están aquí? Miren cuántos somos. Hay más gente en la feria, con este calor hay más gente en el Esmar que aquí, ¿verdad? Y el Esmar está bien fresco, ¿sí o no? Miren cuántos somos. ¿Y quiénes son ustedes? Los elegidos de Dios. ¿Por qué ustedes comprenden las verdades del Evangelio? ¿Porque son muy listos? Por su misericordia, por su compasión, por su amor. Y el Señor, cuando Pedro dice, yo sé quién eres, no es Jeremías, no es Elías, no es Juan el Bautista, tú eres el que hemos estado esperando. Tú eres más que todos ellos. Eres de aquel que los profetas de la antigüedad escribieron. Eres la estrella de la mañana. Eres el Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eres todo lo que los profetas escribieron en la antigüedad. Ese eres tú. Ese conocimiento es suficiente para salvar. Saber quién es Cristo y su obra, tener el conocimiento de qué hizo Jesús, qué viene a hacer, quién es Él, es lo que nos abre las entradas, las puertas del reino de Dios, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros va a entrar al cielo porque sea una buena persona. Ninguno de nosotros va a entrar al reino de Dios porque sea una persona excelente, o porque cumplió con la ley de Dios, o porque se ha portado muy bien. Ninguno de nosotros va a entrar al cielo porque es un buen miembro de la iglesia Logos. Ninguno de nosotros. La única razón por la que podremos entrar al reino de Dios es porque nos ha llegado el conocimiento y el entendimiento, la luz de quién es Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente,
está reconociendo quién es Jesús. Es más que los profetas, es más que Jeremías, es más que Elías, es más que Juan el Bautista. Es el eterno Hijo de Dios, que se humanó por nosotros y vino a llevar a cabo un plan, una obra de redención por la raza humana. Ahora, entonces el Señor le dice: bienaventurado eres, Simón Pedro, hijo de Jonás. Qué dichoso eres, porque lo que me acabas de decir no lo dijo nada más porque sí, sino que le dice: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, este conocimiento que logras obtener es un conocimiento que procede de Dios. ¿Por qué crees tú en el Evangelio? Porque procede de Dios. Dios mismo te permitió creer lo que tienes que creer. Por eso dice San Pablo: no es de ustedes. Ustedes no lo lograron creer. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esa fe que tuvieron para ser salvos no es de ustedes. Es un regalo que se obtiene de Dios, ¿verdad? Entonces dice: no te le reveló ni carne ni sangre, es una revelación del Padre. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia es indestructible. Nada puede destruir la iglesia. Y el Señor le está diciendo: a partir de este conocimiento que tú tienes, a partir de esto que tú sabes, es la base fundamental sobre la cual la iglesia existe y está fundada. Es la base sobre la cual la iglesia es iglesia o deja de ser iglesia. No es tan común aquí en México, pero en Estados Unidos la mitad del cristianismo protestante no sirve. Ya no sirve. En Estados Unidos hay 140 millones de protestantes, pero la mitad de ellos pertenecen a iglesias que ya niegan la divinidad del Hijo. Son iglesias que cayeron desde los años 20 en la teología liberal. Jesucristo es para ellos un buen ejemplo, pero no vino a morir por los pecados, solamente vino a poner un ejemplo para nosotros. Eso no sirve y dejan de ser iglesias. ¿Sí me explico? Se convierten solamente en clubes sociales donde la gente va cada domingo y son amigos, pero ya no es nada más que eso, y pierden el poder para salvación. Pierden el poder para salvación. Y si nosotros perdemos el Evangelio, hermanos, lo perdemos todo. Si nosotros perdemos el Evangelio, lo perdemos todo. ¿Sí me explico? Entonces, él le dice: esa es mi iglesia y nada podrá destruir a mi iglesia, ¿verdad? Y le dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es uno de los versículos más malinterpretados de la Biblia. Porque a partir de este versículo, algunos cristianos han inventado que pueden orar atando y desatando y poniendo 7 nudos y atamos y estamos. No oren así, porque eso no tiene base bíblica. Esto no es para que tú digas: yo ato y desato y vuelvo a atar y pongo 80 nudos. No. El texto no se refiere a eso. Ahorita les voy a decir a lo que se refiere el texto, para que si ustedes son de los que andan atando y desatando, no estén atando y desatando, porque eso no se refiere este texto para decir que anden atando y desatando. Y lo vamos a mezclar con otro texto que nos dice, que también es uno de los textos más malinterpretados de la Escritura. Ahorita vamos a ir para allá. Lo importante aquí es las llaves del reino. Dice: a ti te daré las llaves del reino. La primera pregunta que podríamos hacernos es: ¿a quién le están dando las llaves del reino? ¿Solamente a Pedro? La respuesta para nosotros los cristianos protestantes es no.
No, no solamente a Pedro. Ahorita lo vamos a comprobar con otro pasaje bíblico. Pedro aquí está representando a toda la iglesia. Toda la iglesia está siendo representada en Pedro, ¿verdad? Le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y por lo tanto, lo primero que les puedo decir es que con respecto a estas llaves es que yo creo que la Biblia nos dice que estas llaves no solamente las tiene Pedro, sino las tenemos todos nosotros, la iglesia. La iglesia tiene las llaves del reino, solamente que en este pasaje Pedro, el apóstol, nos está representando a todos nosotros. El asunto es que dicen, ya sé que están pensando, dicen, pastor, pero no nos ha dicho cuáles son esas llaves. Pero ya te voy dando un avance, ¿va? Porque el primero que te estoy diciendo es que si tú eres miembro de esta iglesia, tú tienes las llaves también. Fíjense, no hombre, qué privilegio, qué privilegio. Y tiene aplicación práctica que ustedes son los poseedores de estas llaves. Entonces, puede que ustedes no sepan, hasta ahorita no sepan cuáles son esas llaves, pero por lo pronto tienen que saber que las tienen. ¿Sí? Por lo pronto les estoy anunciando, ustedes tienen las llaves del reino. Entonces tienen que irse sacando la idea de que el único que tiene las llaves es Pedro, San Pedro allá arriba, ¿verdad? La iglesia tiene las llaves del reino. ¿Por qué? Porque es a nosotros a quienes se nos ha encomendado la labor de abrirle el reino al mundo. ¿Sí? Desde el día de Pentecostés, antes del día del Pentecostés, el reino estaba solamente reservado para los judíos, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento nos muestra que el reino es de los judíos. Pero a partir del día del Pentecostés, las puertas del reino se abrieron a los gentiles. A los gentiles. Ahora, ¿quiénes son los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Ahora, yo sé que en nuestro idioma gentiles suena muy bonito, suena muy los gentiles, somos los gentiles. Pero un judío decía, gracias a Dios que no somos ni perros, ni puercos, ni gentiles. O sea, los gentiles son las gentuchas del mundo. Los judíos decían, nosotros somos linaje escogido, somos la nación de Dios, somos los escogidos de nuestro padre Abraham, y todos los pueblos del mundo son las gentuchas. Las gentuchas, los paganos, los que no saben nada, los que adoran las estrellas, los soles, pobrecitos extraviados, decían los judíos, pero nosotros somos los escogidos de nuestro padre Abraham. Pero el día del Pentecostés, las puertas del reino se abren a los gentiles. Por eso nuestro Señor Jesucristo profetizó y dijo que en el último gran día, muchos de los judíos que se creían parte del reino de Dios iban a estar afuera nomás viendo que desde el oriente y del occidente, del norte y del sur, venían todas las gentes de todas las naciones, y ahí van los mexicanitos, ¿verdad? Qué bueno, porque yo no me imagino el cielo sin comida mexicana, para empezar, ¿verdad? Para empezar, qué bueno que también. Qué bueno, porque ya me anda gustando mucho la música mexicana. Yo creo que en el cielo pues vamos a llevar mariachis, hermanos. ¿Ustedes no creen que en el cielo va a haber mariachis? ¿No? Yo digo que sí, porque vamos a ir de todas las culturas y vamos a entrar al reino de todas las culturas vamos a entrar, porque las puertas del reino se abrieron. No han pasado mucho tiempo en Estados Unidos, allá donde no hay hispanos. No se los recomiendo, hermanos, no hay chile, no hay salsa picante, no, la comida no sabe a nada, hermanos, a nada. Ya lo único que quiere uno es regresarse para acá, porque algo que los frijolitos que le piquen. Bueno, cuando entremos al reino, estoy muy seguro que vamos a entrar muchos mexicanos, ¿verdad? Y vamos también allá van a hacer tortillas las hermanas y todo, ¿verdad? Sí, hermanas. Ya le dije a mamá que sí, ella le va a cocinar al Señor y dice que sí. Entonces vamos a entrar al reino. Me acompaña mi mamá, hermanos, perdónenme que no la presenté, mi mamá.
Es una sierva del Señor. Vamos a entrar al reino, las gentuchas, los que no teníamos por qué entrar, no somos descendientes directos de Abraham, aunque últimamente hay entre los cristianos un movimiento que les hace creer que son descendientes de Abraham. Que no se ve en la cara de nopal, ¿verdad? Para saber que no son judíos. Son una mezcla de españoles, hombre, con... Mi pastor ya pasó a la presencia del Señor, la última persona que considero que me pastoreó, un hombre muy inteligente, un teólogo, alumno de R.C. Sproul. Y cuando yo le decía a mi pastor, no, es que usted es un gran hombre, un gran teólogo, un gran maestro de la palabra, me dijo una vez, me dice, soy salvo por gracia, me dijo mi pastor. Mis antepasados, era de Yucatán, y me dice, mis antepasados adoraron, eran mayas, dice, hablaba así como yucateco. Dice, mis antepasados adoraron los dioses, eran paganos. Y tiene razón, aunque yo lo veía como un gran teólogo, pues es cierto, nuestros antepasados adoraron todas esas cosas. Pero dijo Cristo, vendrán de oriente y del occidente y entrarán, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirven las llaves? ¿Para qué sirven las llaves? Pregunta, ¿esta mañana alguno de ustedes ha usado llaves? Sí. ¿Para qué las han usado? Ya respondieron. Todo el sermón ya lo dijeron. Las llaves sirven para abrir y para cerrar. Entonces, si yo digo que nosotros tenemos las llaves, yo estoy diciendo, implicando, y no yo, sino el texto está implicando que podemos abrir y podemos, ¿qué? Cerrar. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que podemos abrir y qué es lo que podemos cerrar? Si es abrir y cerrar mi camioneta, hermanos, pues yo dejo las llaves ahí adentro. El otro día me preguntó mi papá, ¿dónde están las llaves de tu camioneta? La quiero mover. Ahí están en la camioneta. Y me dice, ¿las dejas ahí? Y le digo, pues sí, pues ¿quién se la va a querer robar, hermano? Es del 2003. Ya la pobre lo único que le sirve, pues es el motor, ¿verdad? Es lo bueno, por eso Pero le dije, pues agárralas. Ahora, si tengo llaves para abrir mi camioneta, hermanos, ya saben, si ustedes se quieren robar mi camioneta, creo que hasta ahorita aquí dejé las llaves ahí. No sí las traigo. Pero ahorita que salimos de la iglesia me dice mi hijo, ¿dónde están las llaves? De seguro en la camioneta. Efectivamente, bajo el tapete. Porque pues quién se va a querer robar mi camioneta, hermanos. Pero, ¿qué son estas llaves y qué abren? Porque qué privilegio saber que estas llaves abren algo y que estas llaves cierran algo y no es mi camioneta, ¿verdad? Es algo mucho más grande que eso. ¿Qué es? ¿Qué abren estas llaves? Solamente es cuestión de que miremos el contexto. Abren el reino de Dios y cierran el reino de Dios. Wow, tremendo. Quiere decir que nosotros tenemos el poder para abrir el reino de Dios y nosotros tenemos el poder para cerrarle el reino de Dios a las personas. Y las dos cosas es necesario que hagamos. Nosotros debemos abrir el reino a ciertas personas y nosotros debemos cerrar el reino a otras personas. Dice, hermano, ¿está usted implicando mucho de un solo texto? ¿Dónde dice? Vamos a ver, vámonos más para adelante, capítulo 18 de Mateo. Capítulo 18 de Mateo. Y dice, versículo 15, ¿lo tienen? Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra.
Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Versículo 18, otra vez dice: de cierto os digo, es la palabra amén, amén, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Ven que está ahí lo mismo de atar y desatar? ¿Ven que está ahí lo mismo de atar y desatar? Entonces no se refiere a que estemos atando y que atemos al demonio de la ciudad y que desatemos la bendición. No, 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 no. Es el proceso eclesiástico para el pecado. Es el proceso eclesiástico para el pecado. Y dice el Señor: yo les digo que todo lo que aten aquí estará atado allá, y todo lo que desaten aquí está desatado allá. Está diciendo, si ustedes hacen este proceso de la manera correcta y siguen este patrón, cuenten con la seguridad que están actuando bajo la autoridad del cielo. Cuenten bajo la seguridad de que están actuando bajo la autoridad y que son uno con Dios y que Dios está de acuerdo con ustedes como iglesia. Le dice, si mi hermano peca contra mí, ¿qué debo hacer? Le dice Pedro. Y el Señor no le dice, bueno, lo primero que tienes que hacer es publicarlo en Facebook. ¿Verdad que no? ¿Qué hago si mi hermano peca, Señor? Pues contarlo en el grupo de oración para que oremos todos. No, en esos grupos de oración nos enteramos de todo, ¿verdad? No, le dice, hay un proceso. Habla con tu hermano. Habla con tu hermano y trata de ganar a tu hermano. Si ves que tu hermano está fallando, trata de ganar a tu hermano. Dicen Santiago que si alguien ve a uno descarriarse del camino del Señor, lo trate de ganar y volver, ¿verdad? Y si lo logra, dice, habrá salvado un alma. Dice, pero entonces si la persona no se arrepiente de su pecado, a pesar de que tú le estás confrontando, porque todos los cristianos, no solamente el pastor, todos los cristianos estamos llamados a animarnos, exhortarnos unos a los otros. Entonces dice, si tu hermano no recapacita, entonces junta a 2 o 3 testigos. Y si tu hermano no recapacita, entonces dice, trae el asunto a la congregación. Exhórtalo frente a la iglesia. Muestren a esa persona su pecado delante de toda la congregación. Ahora ustedes están preguntando, ¿eso es fácil? ¿Hacer eso es fácil? ¿Es fácil para los pastores y los líderes de una iglesia reprender a alguien, exhortar a alguien, llamarle la atención a alguien? No, y mucho menos en esta ciudad donde dices, el pastor me regañó, no hay problema, me voy a la iglesia de enfrente. O me voy a la otra, y me voy a la otra, y me voy a la otra. Pero el Señor quiere que haya disciplina en su iglesia. El Señor quiere que haya discipulado y disciplina en su iglesia. Y sin estas cosas, los cristianos no crecen a la imagen de Cristo, que es lo que a nosotros nos debería preocupar. Por lo tanto, si alguien no pasa la prueba, dice el Señor, de ser reprendido frente a la congregación y no se arrepiente, entonces la instrucción, escuchen, no de la denominación, no de los metodistas, ni de los presbiterianos, ni de los bautistas, ni de los pentecostales. La instrucción no del pastor ni de los diáconos. La instrucción de Jesús es, córranlo. Échenle fuera, dice San Pablo. Capítulo 5 de 1 de Corintios, Pablo exhorta a la iglesia a que expulse a una persona que dice llamarse hermano, pero no vive como hermano. Pablo les dice a los corintios, no les digo que no se junten con los mundanos, porque si les dijera que no se juntaran con los mundanos, pues ¿con quién se juntarían? Pues si vivimos entre mundanos. Dice Pablo, yo les digo que no se junten con aquellos que llamándose hermanos
Viven como mundanos. No estoy diciendo que, hermanos, que no nos vamos a juntar con el mundo, pues si convivimos con la gente del mundo todos los días. El asunto es cuando alguien dice que es cristiano, pero vive a gusto viviendo como si no lo fuera. Y eso es en todas las iglesias, hay de esos. A veces vienen, a veces no. Pero nosotros tenemos que ser fieles. Más que ser fiel a la gente, nosotros los ministros estamos llamados a serle fiel a Jesús. Y eso no es fácil, se lo digo como pastor, no es fácil, se lo digo como un pastor que es joven, tengo 40 años. El viernes cumplo 41, pero estoy joven todavía para ser pastor, no estoy joven. Porque con 41 años a veces se me toca llamarle la atención a hermanas de 60, 65. Y se me hace triste. Hace dos semanas en mi iglesia, una maestra de escuela dominical me dice, pastor, me dice, usted tiene que hablar con la hermana tal que es mi alumna de escuela dominical, porque en la casa se la pasa peleándose con su marido. Y yo me hice así como que, ¿no están grabando, hermanos? No, sí, se están grabando. Ojalá no lo vean en mi iglesia. Y yo así como que, se lo voy a decir en mis palabritas, ¿verdad? Me hice loquito, ¿verdad? Sí, ahorita yo hablo con la hermana. Y acá, como haciéndome por acá. Y viene la maestra de escuela dominical y me dice, pastor, ¿qué pasó, hermana? Dice el esposo de la hermana que no se va a ir hasta que usted hable con ella porque no está bien como están viviendo. Vaya y hable con la hermana. Ay, hermanos, qué difícil, es muy difícil. Es muy difícil. Le pedí a mi mamá hace unos días que hable con una mujer de nuestra iglesia y que ella todavía no lo hace, lo va a tener que hacer en estos días, y le diga que no pase a tomar la Santa Cena hasta nuevo aviso. Que le vamos a cerrar la mesa del Señor, porque cada vez nosotros tenemos Santa Cena todos los domingos y va de vez en cuando, y cuando va pasa a tomar el sacramento. Entonces vamos a llegar a un punto en el que vamos a tener que decirles, la mesa está cerrada para ti porque no estamos viendo frutos dignos de arrepentimiento. ¿Creen que va a ser fácil? No, ni por mí que ni lo hagamos. Nomás que me da miedo una cosa. Un día voy a estar parado frente a Jesucristo y me va a decir, ¿para quién trabajaste? ¿Para la gente o para mí? El día que el Señor me juzgue, el día que el Señor juzgue a su pastor, no nos va a preguntar si tuvimos mucha gente en la iglesia. Cristo no nos va a juzgar por la cantidad de miembros que teníamos en nuestra congregación. Todos los pastores queremos tener mucha gente. Yo encantado, yo estoy seguro que su pastor estaría muy feliz que todo estuviera lleno. Yo estaría muy feliz que mi iglesia tuviera mucha gente, pero Jesús no me va a criticar, no me va a juzgar por si yo tenía mucha gente. A ninguna de las iglesias del Apocalipsis nuestro Señor Jesucristo le dijo, felicidades, ¿cuánta gente tienes? Felicidades, eres la iglesia de más rápido crecimiento. Felicidades, son muy innovadores. Felicidades, qué creativos. Felicidades, qué musicazos. Felicidades. Todas las 7 iglesias del Apocalipsis nuestro Señor los felicitó o los reprendió en base a su fidelidad, a Él. Una iglesia estaba llena de gente, me parece que era la iglesia de la Odisea, que estaba llena de gente muy rica y muy nice, y decía el Señor Jesucristo, tienes fama de que estás viva, de seguro tenías muchas actividades sociales y todos iban a todas las actividades sociales, pero cuando Jesucristo nuestro Señor les tomó una radiografía, les dijo, tienen apariencia de que están vivos, pero están muertos. Hermanos, lo que a los hombres impresiona, a Dios no lo impresiona. Lo que los hombres tienen por alto, Dios lo tiene por basura. Lo que nuestros amigos están diciendo, que nuestra iglesia tiene que ser, ¿cómo dicen? Influyente en la sociedad. Claro que yo quiero que mi iglesia sea influyente en la sociedad, para bien.
Pero esa no es mi tirada principal, porque estás tirando a la tierra. Debemos tirar al cielo, a las cosas celestiales, y lo demás viene por añadidura. Y Cristo no me va a decir qué tan influyente fue en tu iglesia en la sociedad. No, eso no va a decir Cristo. Cristo va a decir qué tan fieles fueron a mí. A mí. Y eso significa que cuando Cristo me va a juzgar por qué tan fiel fui a Él, es cuán obediente fui yo para hacerle saber a las personas, a ciertas personas que tenían apariencia de piedad, que parecía que todo el mundo diría que entraría al reino, pero que Dios ordena que le digamos a esas personas que el reino está cerrado para ellas, que no tienen acceso al reino porque parece que entran al reino, pero cuando los confrontas con su pecado, entonces lejos de arrepentirse y mostrar un espíritu cristiano, muestran que no son lo que son. Cuando tú le llamas la atención a una ovejita que en verdad es de Dios, esa ovejita puede que se duela, puede que le duela lo que le diga su pastor, puede que le duela lo que le digan los líderes, pero al final se arrepiente. San Pablo mismo, cuando juzga un caso de inmoralidad en Corinto, él dice que el propósito de que expulsen al adúltero es con el propósito de que el adúltero experimente la disciplina y el castigo de Dios y vuelva al redil y entre al reino. Pero Jesús dice, no, vuelvo a repetir, porque eso está en las constituciones de las denominaciones, pero las constituciones de las denominaciones no son tan importantes para nosotros. Es más, yo no tengo denominación ni ustedes. No son las denominaciones las que dicen que tenemos que hacer este proceso. Es Jesús del que cantamos, al que le decimos que queremos ser fieles a su palabra. Es ese Jesús del que dijimos ahorita cosas maravillosas. En los últimos cantos que escuché dijimos cosas maravillosas acerca de ese Jesús. Ese Jesús dice, si alguien no se arrepiente en frente de la iglesia, consideren que esa persona no es cristiana, no es salva, no pertenece al reino, tenlo por gentil y publicano. ¿Me acerco para allá? Es su instrucción, no es nuestra. Es la forma en que Él dice, cierren la puerta del reino. No le hagan creer a alguien que está en la iglesia, pero que no da frutos dignos de arrepentimiento, que es parte de la iglesia. El predicador de Ginebra, Juan Calvino, la ciudad le exigió que todos los que fueran al culto podrían participar del sacramento de la Santa Cena. Y fue una orden legal que vino desde las autoridades de la ciudad. Pero Calvino les decía, nadie tomará del sacramento si no da frutos dignos de arrepentimiento. Lo retaron ese domingo y se formó toda la ciudad para recibir la Santa Cena. Y cuando los libertinos vinieron a tomarla, agarró su capa y cubrió el pan y el vino y les dijo, no sé si les dijo así, pero como que les quiso decir, sobre mi cadáver. No van a participar de un sacramento aquellos que no son salvos. ¿Cómo abrimos el reino de Dios? ¿Qué son las llaves del reino? Son dos. Cuando proclamamos el evangelio a nuestro vecino, a nuestra vecina, a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestro familiar, a nuestro primo, a nuestro tío, nuestros compañeros de trabajo, estamos usando las llaves del reino para abrir el reino. Les estamos diciendo, ven, entra al reino de Dios. Las puertas de la iglesia están abiertas. Vengan, amigos, entren, porque Dios está recibiendo a los gentiles. ¿No es así? Dios está recibiendo a las personas. Vengan, las puertas de la iglesia desde el día del Pentecostés están abiertas. Cuando nosotros proclamamos el evangelio, y ese es parte de nuestro trabajo como iglesia, estamos diciendo, tenemos las llaves, el conocimiento, tenemos lo que se necesita saber para entrar al reino de Dios. Cuando Pedro le dijo lo que necesitaba saber a Cristo, Cristo le dijo, ahí están las llaves del reino. Conocer, tener el conocimiento de lo que es el evangelio. Y nosotros al proclamar el evangelio es el conocimiento de Dios. Martín Lutero decía, el tesoro de la iglesia es
el sacrosanto evangelio de la gracia, el cual nosotros tenemos y que libremente podemos prodigar, dar, repartir a todo el que se nos ponga enfrente. ¿Les gusta el evangelismo? ¿Les gusta hablarle a la gente de Cristo? Esas son las llaves del reino. ¿Las tienen ustedes? Sí. Prediqué ese sermón en Arizona hace como 3 meses, y me dijo mi amiga, a partir de ese sermón, me dijo, fuimos a hacer raspados y a regalarlos en el parque, porque dijimos, qué privilegiados somos de que tenemos las llaves del reino. Y se fueron al parque, una vez a la semana hacen raspas y las regalan en el parque, en un pueblito que se llama Douglas, Arizona. Y dicen, porque nos motivó saber que nosotros tenemos tan grande privilegio. Y me gocé mucho, me gocé mucho del saber que habían entendido ese privilegio. Entonces, cuando nosotros hablamos del reino, hablamos de Cristo a los vecinos, a todos los que es porque estamos utilizando las llaves. Estamos diciendo, tengo unas llaves de que son conocimiento. Si conoces estas cosas y las crees, entras al reino de Dios. Gratis. Ni al cine nos dan gratis, hermano, tenemos que pagar. Pero al reino de Dios entramos gratis. Nosotros trabajamos con migrantes por 4 años y ellos se emocionaban mucho cuando les abrían las puertas de Estados Unidos. Cuando ya les avisaban, ellos les avisaban con días o semanas o meses antes qué día iban a entrar a Estados Unidos. Estaban tan felices de que iban a entrar a Estados Unidos. Y a mí me decían, ¿tú no te quieres ir a vivir a Estados Unidos? La verdad, si ustedes son americanos, discúlpenme, a mí no me gusta vivir en Estados Unidos, hermano. Se me hace muy triste allá a mí, la verdad, ¿para qué les miento? Cuando he ido a Estados Unidos me dicen, ¿por qué te quieres ir a Juárez? Está muy bonito. No, está feo Juárez, les digo, pero es Juárez y es mi ciudad. Yo ya me quiero ir a mi ciudad. Allá entre mi basura, ¿verdad? Y mis baches, pero ya quiero estar. Pero cuando los migrantes decían, es que ya vamos a entrar a Estados Unidos, yo decía, para vivir 50 años trabajando de sol a sol, están muy emocionados que van a entrar a Estados Unidos. Yo les decía a los migrantes cuando les predicábamos, les decíamos, hay otro reino más suave. Hay otro reino más suave y más padre, porque ellos ansiaban llegar a Estados Unidos como nosotros ansiamos llegar al cielo. Hay mucha gente que me dice, oye, los migrantes no se querían quedar en Juárez. No, tenían su mirada puesta en los Estados Unidos. Era su meta, ¿verdad? Estados Unidos era como entrar al reino de Dios para ellos. Era su meta, así de puestos los ojos en Biden, el autor y consumador de nuestra fe, casi. Entonces, yo decía, se emocionan mucho por entrar a un país que la verdad ya está en decadencia. Ya ni es el mero mero, y los expertos dicen que en algunas décadas ya ni va a servir. El sueño americano ya se esfumó. Ya tienen que tener como 80 trabajos para medio pagar el carro y un cuartito de ese tamaño. Y digo, pero nosotros les predicábamos todos los lunes a los migrantes ahí en el albergue. Siempre había como 100 y tuvimos como unos 1000 en total. Todos los lunes les predicábamos acerca de una ciudadanía mejor. Ellos andaban buscando la ciudadanía de los Estados Unidos y nosotros les decíamos, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Tenemos la green card, hermanos, pero no esa de ahí no. Tenemos la green card de allá arriba. Dice Pablo que con Cristo ya estamos sentados en lugares celestiales, ya somos ciudadanos del reino de Dios. Y en el reino de Dios no hay residencia, como en los Estados Unidos que primero tienen la residencia y luego la ciudadanía. No. El día que creímos en el Evangelio, nos dieron la ciudadanía total. Ahora, no somos ciudadanos de segunda clase, porque algunas doctrinas dicen que los judíos son los meros y pues nosotros somos de la segunda ciudadanía allá en los cielos. No. Fuimos injertados en el árbol, dice Romanos, y somos ciudadanos de primera clase del reino de Dios. Somos de la primera clase y tenemos todos los derechos y privilegios del reino de los cielos. Y yo no sé a qué hora se van, pero yo todavía no acabo, hermanos. Espérense tantito. Al cabo ustedes no tienen escuela dominical, que yo sepa. Entonces, somos ciudadanos del reino de Dios.
¡Wow! A ver, no se sienten privilegiados. No están privilegiados. Dices tú, no, hermano, es que yo no sé si yo sea. No te estoy diciendo que eres ciudadano del reino de Dios porque te portas muy bien. Te estoy diciendo que eres ciudadano del reino de Dios porque creíste en el evangelio. Porque creíste estas cosas. Se te otorgó no visa, ciudadanía, mi amado hermano. Entonces, es lo que le estamos invitando a las demás personas. Les estamos diciendo, vengan, sean ciudadanos del reino de Dios. Porque algún día todos los reinos de este mundo caen. Roma fue la potencia del mundo y cayó. Los ingleses fueron la potencia del mundo. La potencia del mundo hace algunas décadas. No era Estados Unidos. La potencia número uno del mundo hace unas décadas era Inglaterra. Y ya quedan sombras. Inglaterra es una sombra de lo que fue. La potencia en este momento del mundo es Estados Unidos, pero ya está llegando a su declive, ya vienen otras potencias. Nosotros estamos esperando el día en el cual aparecerá el Hijo de Dios en las nubes y Él instaurará un reino que cumplirá aquello que dijo el profeta Daniel, y vendrá, ¿verdad?, el Rey, y todos los reinos del mundo, dice Juan, vendrán a ser de nuestro Señor y de su Cristo. De nuestro Señor y de su Cristo, y yo ya tengo ciudadanía en ese reino, ¿verdad? Y no vamos a hacer, es el reino donde todos los reinos del mundo entraremos ahí. Dice Juan, yo vi que había, dice Juan, ¿qué dice Juan? El apóstol en Apocalipsis, yo vi que había gente de todas las tribus, las lenguas. Juan nos vio allá, los mexicanos, nos tuvo que haber visto en aquella visión porque somos muy escandalosos, hermanos. Él los vio, dijo, yo vi ahí mucha gente de todos los reinos del mundo y grupos y pueblos. Dice, y todos entraron, estaban delante del Señor y del Cordero. ¿No es así? Pero entonces, ahora, ahí está el versículo. ¿Se acuerdan que les prometí que íbamos a ver un versículo que interpretamos mal? Ya estoy acabando, pero espérense. Versículo 19 dice, otra vez les digo, si dos de ustedes se pusieren de acuerdo en la tierra a hacer cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué quiere decir esto? A veces utilizamos este texto para empezar un culto y hay poquitos, ¿verdad? Y decimos, hermanos, pues sabemos 2, 3, pero el Señor dijo que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está en medio de ellos. Pues sí, pero no, porque el texto no se refiere a eso. El texto no se refiere a que si van 2 a la iglesia, entonces el Señor sí está en medio de ellos. Pero les prometo que si en esta mañana ninguno de ustedes hubiera venido más que el pastor Edgar, el Señor estaría aquí, ¿verdad? O ninguno de ustedes se pone a orar en su casa y dice, bueno, es que estoy solo, el Señor no está aquí, necesito que venga alguien para que ya venga el Señor, ¿verdad que no? Entonces el texto no se refiere a que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está el Señor en medio de ellos. No se refiere a un servicio de adoración ni a un culto, no tiene nada que ver con eso, porque el Señor está quien esté. Donde quiera que le adore, cualquiera que le adore puede invocarle y allí va a estar. El Señor está diciendo, de 2 o 3 en su nombre, está diciendo que en comunidad, en grupo, como iglesia, por eso dice 2 o 3, no menos, dice, y se ponen de acuerdo para cuidar la pureza de la iglesia y decidir que alguien no debería ser miembro de nuestra congregación. El Señor está prometiendo que Él va a respaldar esa decisión. Que Él está con ellos para que ellos puedan saber que lo que han decidido en la tierra con respecto a una persona que no se arrepiente, que no está siendo transformada, que no está mostrando frutos de cambio,
y ya lo llevaron ante la iglesia y la iglesia ve a una persona en comunidad y los ve que no se arrepienten, entonces la iglesia en conjunto tiene que decir: esta persona no es cristiana. Y Cristo está diciendo: y ahí estoy yo en medio de ellos, de acuerdo con ellos, para que tomen esa decisión. Porque las llaves del reino son para abrir y para cerrar. Y nuestro trabajo como iglesia es abrir, y nuestro trabajo como iglesia también es cerrar. Es una práctica que ya no hacemos los evangélicos. Se llama excomulgar, excomunicar, decirle a alguien: tú no eres miembro de esta iglesia. ¿Por qué? Porque tú no estás viviendo conforme al evangelio. Amén. Y eso es algo muy duro. En esta hora, hermanos, los quiero animar a que vivan en comunidad eclesiástica, a que tomen su responsabilidad como miembros de esta congregación local. Y como miembros de esta comunidad, sí, hermanos, yo no sé si ustedes aman la iglesia. Yo no sé si ustedes aman la iglesia, pero Jesús ama su iglesia. Y es un privilegio para como nosotros tomar acción como miembros particulares de la congregación. Qué privilegiados somos que a nosotros se nos confíen estas cosas tan grandes. No sean ustedes miembros que vienen cada domingo y se sientan y a ver, que me sirvan, que me canten, porque no hay aire acondicionado, porque a ver que me... No sean miembros así. Digan: pastor, ¿para qué servimos? Hermano, ¿qué tengo que hacer? Hermano, ¿cómo puedo exhortar a los demás a vivir en comunidad? Y hermano, ¿cómo podemos bendecir la iglesia de Dios de manera que seamos más agradables a Jesucristo y de manera que seamos más fieles a Él? Y la respuesta será: vayan y anuncien el reino y abran la puerta y ciérranla para aquellos que están aquí, pero que no viven conforme a estas palabras. Amén.